La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Cristian. Moreno. Un viernes. Al fin viernes, pero hace 2 viernes que no nos encontramos en el Sí, programa. sí. Usted viaja, yo no pude venir. Sí, usted estuvo con sus dolencias de fiesta, bueno, un montón de cosas, pero hoy sí, nos encontramos de vuelta. Nos encontramos En la hora nuevamente. de Moreno, dispuestos a hablar lo que tenemos que hablar. Y una de las cosas que tenemos que hablar es que la patria está en peligro. Ciertamente está en peligro. La patria está en peligro, pero claro, algunos compañeros asocian la patria está en peligro con el tema del Fondo Monetario Internacional. Y entonces podría, porque en algunos debates así lo viví, que si resolvemos favorablemente no firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de acá a los próximos 90 días, la patria no estaría en peligro. Porque hay como una lógica, ¿no? La patria está en peligro porque vamos a firmar un acuerdo con el fondo, entonces si no firmás el acuerdo con el fondo... Es una falacia. Claro, porque en realidad hoy, ayer, mañana, la patria está en peligro. Y esto quiero que tengamos claro desde dónde lo estamos diciendo. Primero, nuestro pueblo es un pueblo urbano, ¿estamos de acuerdo? Sí. 95% de la población vive en ciudades. Vive en ciudades. ¿Estamos de acuerdo? Usted que es una investigadora, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Moreno. Bien. Los 2 profesores que nos acompañan, por también. favor, de fuste. De fuste. Muy bien. ¿Qué son? Son Alberto Letieri y José Luis Muñoz Aspiri, hijo. Muy bien. 2 compañerazos. Y 2 grandes amigos. Oh, Dios los Eso antes que junta. nada. 10 minutos de economía y después vamos a hablar. Entonces, somos un pueblo sustantivamente urbano. ¿Qué significa que somos un pueblo urbano? Bueno, obviamente que vivimos en ciudades, pero en términos económicos, que solamente resolvemos nuestras necesidades En el mercado. en el mercado. El mercado es la City, como piensan los banqueros. No, el mercado son... Papa, verdura. Fideo, arroz, está bien. Nada de eso tenés en el balcón de tu casa y en la... No. Y en la terraza, que tenés una terraza... Estoy pensando en ponerlo, Moreno, estoy pensando. Hasta que te crezca y te va. O sea, que te resulta por ahora mucho más fácil cobrar tus sueldos, los diversos que tenés, y sobre eso ir al mercado, comprar lo que cocinás y comértelo, vos y tu familia. Cuando vos comprás y vas a hacer la última vez que me invitaste a cenar había una colita con papa y una cosa exquisita, una colita de cuadril. Sí, fue. ¿Te vino hecho o lo hiciste? No, la hice y la hice con mucho amor, además fue todo un proceso. Fue todo un proceso. Porque nada de eso es macho y hembra, que apagás la luz y al otro día lo tenés reproducido. Algo, ¿está bien? Alguien tiene que trabajar, lo tiene que hacer, no es que el paquete de fideo te viene dado por la naturaleza, alguien lo tiene que... Hasta que llegue a mi instancia de procesamiento, que lleva un procesamiento, hay toda una etapa previa. Hasta que vos le pongas el amor y el cariño, hay una etapa previa que es el trabajo humano. Efectivamente. El trabajo humano sobre el trigo, por ejemplo. El trabajo humano para transformar el trigo en harina. El trabajo humano para que esa harina, aparte de toda la logística, de ir, venir, bla, 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 alguien lo transforme en fideos. Y lo ponga en un paquete y te lo lleve a la esquina. Sí, además los insumos que convergen en la fabricación de los fideos, que son varios. Sí, son varios. Para empezar tiene que haber seguro harina, tiene que haber agua haber. Para empezar para hacer la masa, tiene que haber sal. Tiene que haber los componentes que le pongan, cada uno es secreto del fabricante, tiene que haber la máquina, tiene que tener trabajo, tiene que haber electricidad, tiene que haber...
Ok. O sea, que si en algún momento, por algunas circunstancias, esas miles de decisiones económicas que se toman al unísono para que vos puedas hacerle los fideos a tu familia, se dejan de tomar por X circunstancias, va a ser difícil que tengas el paquete de fideos. Sin duda. Muy bien. Y aparte somos una sociedad urbana, con lo cual si no compras fideos y el resto de los productos, No hay plan B. estás en un problema, porque por más que tengas plata, y claro, el que comience el desabastecimiento en un pueblo que es en un 95% urbano implica que va a haber, somos 10 millones de familias, una cantidad de familias que no van a tener acceso a la satisfacción de sus necesidades, no las que estamos acostumbrados a transitar en la política y que por eso nos hicimos peronistas, que son aquellos que por la incorrecta o la injusta distribución del ingreso no tienen el ingreso para comprar los fideos que sí están, sino que se puede dar una situación extrema que es a esos que ya no tienen ingreso y no compran los fideos porque no tienen ingreso, sumarle los que teniendo ingreso, incluso dinero cobrado, no tengan el paquete de fideos para comprar. Suponiendo que esto puede darse porque las operaciones económicas de decisiones económicas, que son operaciones realizadas para que te llegue el paquete de fideo a la esquina de tu casa y vos lo compres, no hayan sido tomadas en la oportunidad que corresponde para que el paquete de fideo llegue. Eso va desde la producción hasta la circulación de la mercancía, que es el comercio. El problema que tenemos, gravísimo, que estas bestias, para parar una corrida cambiaria, que efectivamente la tenía, pusieron un instrumento en el mercado que es la elevación de la tasa de interés, que de ninguna manera es el 40%. El 40% es lo que paga un acreedor que no tiene riesgo, que es el Banco Central de la República Argentina. Para que vos le prestes plata al Banco Central, dice, bueno, señorita, le pago el 40%. Un acreedor que no tiene riesgo. Vos imaginate las empresas que sí tienen riesgo, que son todas las empresas del mercado, por tamaño al margen del que tengan, tienen riesgo, y ni hablemos del 40% de la economía que es informal y que necesita un circuito de financiamiento informal. Si el 40% de la economía es informal, hay un 40% del financiamiento no bancario que tiene que abastecer. Exacto. El circuito formal de la economía, Molino, Río de la Plata, estará en el entorno del 100-120% de tasa de interés. Si el Banco Central está en 40%, imagínate. Y el circuito informal ya está cerca de 200% de interés anual. Con lo cual, ¿pasó esto en la Argentina alguna vez? Pasó esto en la Argentina alguna. ¿Cuándo? Con el gobierno de Alfonsín. La inflación, la tasa de interés, ¿de cuánto fue? Del 40% mensual, no anual como ahora. Si ya fue 40% mensual, sí, pero la inflación también era del 40%. Entonces, si un empresario puede pagar cualquier tasa de interés mientras pueda aumentar cualquier cantidad sus precios. Lo que no puede es pagar una tasa de interés del 100% y que el gobierno le diga, pero mira que la inflación es del 15% y voy a tomar todas las decisiones necesarias para que si no es el 15 sea el 25, el 30, bueno, lo que fuere. Estás pagando 70 puntos, en el caso que la inflación fuera de 30, sobre el costo del capital que vas a tomar para producir, pero no conforme con eso, porque esa decisión incluso la podrías tomar. El crédito más importante que hay en la Argentina y en cualquier país no es el crédito financiero, eso es una tontería. El crédito más importante en volumen, cantidad y demás es el crédito comercial. ¿Cuál es el crédito comercial? Che, voy a abrir un negocio, bueno, la estantería, esto, aquello, y el crédito de los proveedores, y bueno, viene un proveedor, si más o menos lo conocés, amigo, te bajo la mercadería y me la pagás 30, 60, 90, te doy ese changüín. Ese changüín que vos decís, bueno, me bajan la mercadería y no la pago, se llama crédito comercial. Uh-huh. Es el crédito más importante en cualquier país, incluido en el nuestro. Siempre que haya tasas de intereses razonables, y entonces, bueno, ¿qué se implica que vos tenés una tasa de interés razonable? Que si vos le vendés a un negocio a 30, 60 días y a otro contado, hay una diferencia de precio casi irrelevante.
3, 4, 5%, ¿qué es bueno, pero vos no te das cuenta cuando compras el producto, si el paquete de fideo uno te lo vende a 100 y otro te lo vende a 105, bueno, y uno está a 5 cuadras, otro 3 cuadras, bueno, la cosa va yendo. Cuando la tasa de descuento de los cheques en el sector informal de la economía es 10% mensual, alguien que paga 60 días, 30, 60, 90, promedio 60, y alguien que paga contado, la diferencia son 20 puntos. Entonces, alguien estaría comprando a 100 y otro estaría comprando a 80. Ya es más que el margen de la mercadería en los productos de consumo masivo. ¿Qué hace entonces el proveedor? Porque está claro que esto tiene un problema y quiere la plata. Ya solo empieza a vender contado. Cuando empieza a vender contado, compran únicamente los comercios que tienen espalda para pagar contado. Y vos decías, bueno, Coto, Carrefour, pagan con... No, ellos son los que pagan a 90 días. El chino paga contado. Ahora, el comercio en la Argentina, el 90% del comercio es con crédito comercial. Muy bien, si se me va acabando el crédito comercial, la contracara del crédito comercial es el stock. Voy bajando stock y vos por eso empezás a ver los negocios vacíos. ¿Ve? Empezás a ver que falta. Si esto continúa, ya comenzó el desabastecimiento, pero esto se va a espiralizar. Claro, si lo que me faltan son cosméticos, vos vas a sufrir. Ahora te estoy mirando un viernes a las noches sin comer. Claro. Muy bien. Si falta un pullover, falta esto, falta una varilla roscada, que vos sabés que yo vendo varilla roscada. Bueno, todo eso puede esperar 30 días, 60 días. El problema es la comida. ¿Cuánto puede estar? No. ¿Cuánto puede estar una familia sin comer? Entonces la patria está en peligro porque estas bestias me están paralizando el abastecimiento del mercado en mi país, que es un país 95% urbano y que la gente necesita ir al mercadito y volver con la bolsa de los mandados con algo adentro para darle de comer, si hay. Nosotros estamos acostumbrados que está la mercadería y no está la plata. Esto es lo que pasa cuando uno habla y dice, no, pero ¿cómo no va a estar la mercadería? Y no está porque no se produjo. Porque se paralizó la venta de trigo, se paraliza la venta de harina a su vez no la compran los fabricantes de fideo, pero que también tienen insumos, y a su vez los paquetes que tienen en stock no saben cómo venderlos, solo lo pueden vender contado, pero después no saben si incluso vendiéndolo contado van a reponer, porque hay un costo del interés que está metido en el producto que es exorbitante y que no hay antecedentes en el mundo, de una tasa de interés real como la que estas bestias pusieron en el mercado argentino. ¿La patria está en peligro? Sí, porque está en peligro el abastecimiento. ¿Cómo se resolvería? Bueno, obviamente, técnicamente puede ser, pero no son estas bestias. Entonces, unos que dice, mis queridos compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, necesitamos que los patriotas que anidan en nuestro seno, algunos de ellos de un paso al frente, diga presente mi general para lo que guste mandar, y todos tenemos que estar de acuerdo que si ese patriota se pone la patria al hombro, lo vamos a salir a cuidar, a bancar, a proteger, porque estas bestias nos están dejando un mercado desabastecido, donde el problema no es que tengo acopiada la mercadería en unos especuladores, el problema que tengo, y por eso nunca pasó esto, es que la mercadería se está dejando de producir, cabezas frescas. No es el problema que Pérez Compán es un agiotista, especulador, todo eso puede ser. Pero el problema es que me está paralizando la maquinaria porque se está quedando sin insumos. Y esto me está pasando en toda la economía. Insisto, te quedás sin varilla roscada, vos, Guitia, los compañeros sí, pero vos por ahí ni sabes para qué se usa una varilla roscada. No afecta a tu vida en un nivel. A la larga, sin varilla roscada, gracias a Dios, tampoco podés vivir y me las terminás comprando. Pero eso es otra historia. Podés estar 60, 90 días sin varilla roscada, pero sin fideos. Y no solo fideos, sino aceite, poroto, arroz, todo lo que precisás para tu vida diaria. Entonces, cuando Broda el otro día en un reportaje dijo, se acuerdan con el FMI, dijo Broda, le digo al gobierno que tengan abiertos los comedores las 24 horas los 7 días de la semana. Y después me dijeron, qué barbaridad lo que dijo Broda. ¿Cómo qué barbaridad? Es optimista Broda, porque presupone que está la comida.
Y nosotros le estamos diciendo que cuidado, bestias, que está faltando el abastecimiento, no que está y alguien lo guardó, que no está. Ayer se lo dijeron los supermercados, todos lo juntaron a todos, le dijo, mire, si sigue esta tasa de interés nos fundimos todo. ¿Vos te pensás que hay algún problema en la familia Brown, dueña de la Anónima, en que la Anónima se queden sin stock? No tiene ningún problema, tiene él y para su tataranieto, afuera, adentro, donde sea. Sí, pero el seguro. problema es que yo preciso esos hipermercados y supermercados porque tengo un problema de abastecimiento en la Patagonia. Después viene el tema del precio y del margen. Es la mercadería. Si yo tengo la mercadería, cualquier secretario de comercio sabe lo que tiene que hacer. Si no está la mercadería, estamos en un lío que es el principio y el núcleo duro, el principio y el núcleo duro de la anomia. No, salimos con el ejército a dar de comer. No, porque el problema es la comida. El problema es que no hay comida. Claro. ¿Qué va a repartir el ejército? Entonces, tenemos estos muchachos, cabecitas frescas, me están poniendo a la patria en un proceso de disolución, porque un pueblo que no come es un pueblo donde las fuerzas centrífugas son superiores a las fuerzas centrípetas. Las centrípetas son las que tiran para adentro, las centrífugas son las que tiran para afuera. Si los pueblos no comen, los italianos, por ejemplo, no le pudieron dar de comer a su pueblo, pero en muchísimos años. Tal es así que 27 millones de italianos se fueron a América. Muchos a Nueva York, otros al puerto de Buenos Aires. Pero no fueron 27 millones, que es lo que calculan los italianos que tienen afuera, ¿eh? O sea que hay que sumarle a los que viven en Italia los 27 millones que tienen afuera. Pero lo fueron llevando en décadas. No se lo sacaron, no dijeron, no, en 60 días no le podemos dar de comer a 27 millones. ¿Se entiende? Entonces, la patria está en peligro hoy. Y nosotros tenemos que resolver el abasto de mi pueblo. Cuando digo nosotros, le estoy hablando a mis compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, porque es el único que puede garantizar el abasto de mi pueblo a lo largo y a lo ancho del país, porque somos los únicos que estamos en todos lados, al menos que me digan que los radicales se van a hacer cargo, ¿no? Válgame Dios, Ya, válgame bueno, Dios. Entonces no hay otro, muchacho, no es un problema de boliche, es un problema de que no hay otro. Me encantaría que Sabatella se haga cargo, pero me parece que le faltan militantes en un montón de lugares y necesitamos un patriota de los nuestros, a donde todos deleguemos la representatividad para que ese, sin que nadie le tira piedras, resuelva este tema de abastecimiento. Y después resolvemos el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable de unas elecciones libres donde el pueblo elija. Y ahí sí vamos a un frente electoral extraordinario, donde sí lo quiero a Sabatella, sí el cuerpo va a ser básicamente el Partido Justicialista, y sí va a haber otra ala, que es el Espacio Nacional, que necesitamos que también construya ese frente, porque nos precisamos todos. Pero eso es una etapa posterior. Yo estoy pensando mañana, pasado, la semana que viene, dentro de 60 días, cuando esto se me empiece a acelerar como proceso de desabastecimiento. Si esto no se da, no hay ningún inconveniente. Miren, me equivoqué. Como se equivocaron los de las jubilaciones, como se equivocaron... me olvidé, me equivoqué. Lamentablemente no nos venimos. Entonces yo, claro, si me viniera equivocando, la verdad, pero la verdad, en el grupo de economía de la Comisión de Economía del Peronismo no nos venimos equivocando. Venimos diciéndole, miren muchacho, esto viene así. Y tenemos la responsabilidad histórica de contarle a nuestros militantes, a nuestros compañeros, a nuestros dirigentes lo que nos está pasando. Porque eso de que pase, haberlo pensado, conversado con los compañeros y no contado por miedo a equivocarse, no es el estilo de mi generación. Nuestra generación no especula, iba y jugaba. Nosotros pensamos que va a pasar esto. Si pasa esto y el abastecimiento se acelera y nuestras familias no tienen dónde comprar comida, estamos en un lío horrible. Y es la objetivación de la supercrisis. ¿Estamos en este tránsito? Sí.
Es muy fácil. Si lo que yo digo no es así, que alguien llame al gerente general de Molinos y le pregunte cómo le vende a Carrefour y cómo le vende al chino de la esquina. Al chino de la esquina contado y a Carrefour a 90 días. Y cuál es el precio del mismo producto a 90 días y de contado. Y se te va a quedar mirando. Por eso cuando fueron los dueños de los supermercados a hablar con el gobierno, le dijeron, si sigue esta tasa de interés, nos fundimos. Y cuando todas las cadenas de hiper y supermercados, más la inmensa mayoría de los negocios, no reciban mercancía, lamento decirte que va a ser muy difícil tu abastecimiento. Dicho esto, y la patria está en peligro, nosotros entendimos que parte de lo que tiene que ponerse la patria al hombro también son todos los sectores del nacionalismo argentino, que últimamente, diría yo, últimamente en términos históricos es ayer, pero digamos algunas décadas, que no se están expresando en un espacio político donde se junten y puedan hacer oír su voz. Y se nos ocurrió con estos compañeros que nos están hoy con la mesa viniéndonos a contar de qué se trata, que era válido armar un espacio donde los distintos grupos que conforman el nacionalismo argentino y que tengan vocación de hacerlo, nos encontremos para reflexionar alrededor de la patria. Y Pepe, ¿empezamos a encontrarnos públicamente mañana? Mañana lanzamos una corriente de opinión que también va a ser de acción, porque no existe el pensamiento si no tiene acción. El hombre de pensamiento necesariamente es de acción, no lo digo yo, lo dice Aristóteles, lo dice San Agustín, y lo dice en este momento un referente, que la primera vez que nosotros tenemos un referente en Roma, que es un gran argentino y es un gran hombre del movimiento nacional, que es su santidad Francisco. Yo coincido con vos en el sentido que el peor de nosotros es mucho mejor que el mejor de ellos. ¿Por qué? Porque el peor de nosotros, con todos sus errores, siempre lo va a ser dentro de la patria, y el peor de ellos va a ser jugando para afuera. Es decir, no vamos a creer que un hombre como Aranguren abandona la actividad privada para sacrificar los enormes ingresos que tenía y sacrificarse e inmolarse ante la unión pública, llevando un ministerio tan ingrato como el de energía, donde tenés que trabajar con las tarifas. No, él está respondiendo al interés externo para el cual siempre sirvió. Él no es argentino, él nació acá, y esto es lo que le dijo Tom Bernberg a José Luis Torres cuando le fue plantear la cuestión de su libro Los Perduelis. Dijo, ¿sabes lo que pasa, Torres? A mí no me interesa la Argentina, a mí lo que me interesa son los negocios. Bernberg era tan poderoso que lo podía decir directamente. Y estos, aparte de ser bestias, como vos decís, son intrínsecamente cobardes y no se atreven a decirlo directamente. Esto es lo que decía el Comodoro Carballo. Hay tipos que son argentinos como vos y yo, y otros que simplemente viven acá. Entonces, en esta proclama, en este manifiesto que hemos construido, donde decimos, el propio San Martín planteaba que cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, es que nos hemos propuesto, a instancias de tu iniciativa, tratar de juntar a diversos sectores del pensamiento nacional que hemos confrontado, quizás suicidamente, mucho tiempo, en esta corriente. Porque en el movimiento nacional, con centralidad en el justicialismo, no sobra nadie, no sobra nadie. Entonces yo estoy dispuesto a bajarme los escalones, a encontrarme con gente con la que él me ha agarrado muy fuerte, y espero que ellos sean lo mismo. Y de esto nos podés hablar vos, Alberto, por la experiencia amarga que has tenido bastante en el campo académico, en el cual tenés una larga trayectoria. No sonrías, porque la has tenido, enfrentamientos, ahí has sufrido. La hemos sufrido por muchos lados. No solamente en el campo académico. Bueno, por un lado, porque en realidad lo que existió aquí fue un proyecto que se instaló en los fines de la dictadura, a partir del 79-80, financiado por la Fundación Ford, que recibió el nombre de Proyecto PS Así Sea, donde estaban los principales historiadores. Bueno, ahí estaba Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano y demás. Que el proyecto que tenía esta gente tenía una revista llamada Punto de Vista, y el proyecto de esta gente era construir o reconstruir el pasado de la Argentina prescindiendo del peronismo. Y generar una propuesta acorde con lo que plantea Alfonsín, que era el denominado tercer movimiento histórico, por lo cual
se planteaba que peronismo y radicalismo eran fuerzas políticas que habían quedado en el pasado y que era necesario confluir hacia la socialdemocracia como una forma alternativa. Y esto fue levantado luego en otros gobiernos y en otros proyectos políticos posteriores. Para quienes veníamos del peronismo, nos resultó complicado instalarnos en esos espacios, porque efectivamente, digamos, recibíamos tanto los golpes de la corporación que se había establecido con estas características, como los golpes del neoliberalismo del otro lado. Y no quedó una perspectiva. De hecho, me había pasado una cosa muy... que de alguna manera grafica bastante esto. Hace unos años hicimos una maestría en Historia Política Argentina en una universidad privada, porque no encontrábamos espacio para lo que queríamos hacer en una universidad pública, y cuando hice la presentación en la CONEAU, para aprobarnos, lo que nos exigieron fue que separáramos entre lo que era el saber académico y lo que era la divulgación, ¿no? Entonces la divulgación eran todos los autores del nacionalismo. Ah, bueno, fantástico. El saber académico era el otro. Bueno, pero, pero era como un saber menor y que estaba dentro de la bibliografía complementaria, porque no se podía aprobar una maestría, por ejemplo, simplemente sobre la base de una bibliografía de divulgadores y cuentistas. Pero a mí me pasó cursando. Cuando cursaba Historia en la facultad, Historia 2, que planteo, si vamos a hablar del peronismo, ¿por qué no ponemos autores del peronismo? Y cuando hablas de Fermín Chávez, como dice, me dijeron, estamos hablando de historiadores y no de folcloristas. Entonces me traían como científicos el Tulio Romerismo. Es decir, Tulio el Perindongui, sí, una suerte de papa negro que estaba en Berkeley, donde consagraba y excomulgaba a través de su representante en la tierra, porque estaba en el cielo, acá que era Luis Alberto Romero. Es decir, todos hijos del 55, sí, y también de la noche de los... ¿cómo se llama? De los bastones largos. De los bastones largos, que no vamos a creer que eran todos Milton y los Carracas. No, eran todos hijos de la Revolución Libertadora, puestos por José Luis Romero, y que era el papá de Luis Alberto Romero. Así es. Que la función de ellos fue fumigar de peronistas a la universidad y transformarla en un apéndice de cabotaje, mersa, berreta, de la Escuela de Frankfurt. Mira, hoy que surge a partir de los dichos de ayer de la gobernadora Vidal, de anteayer, ¿no? Que de alguna manera retoma claramente este proyecto de excluir al pobre y dejarlo marginado de la sociedad, que es natural. Bueno, muchos señalaron el hecho de que teníamos 6 premios Nobel y todos habían surgido de la educación pública, lo cual no es un dato menor. El problema es que en la educación pública no se puede dar peronismo. No. Y no se puede dar peronismo. Y lo malo no es que no hubo gobiernos peronistas o que coquetearon con el peronismo. No se podía dar peronismo cuando teníamos gobernando a quienes decían que formaban parte o alegaban inscribirse en la tradición del peronismo. Y eso me parece que fue una cuestión gravísima y la hemos tenido en la última gestión en la confrontación entre los pensadores y los historiadores, los intelectuales del nacionalismo y Carta Abierta, por ejemplo. ¿No? La experiencia anómala fueron y vos lo recordarás, Guillermo, y vos también, Adriana, porque... está bien, no pertenecimos a esa generación, pero estamos cercanos. Las cátedras nacionales, que inclusive así el argumento que vive poder... Pero ¿cuánto duró eso? Fue abortado inmediatamente. Así es. Las cátedras nacionales. Y esa es la batalla que justamente creo que la brigadier general tiene que librar, que era más profunda, y en eso no se equivocaba Gramsci, que es la batalla cultural. Estoy hablando bien de Gramsci, ¿eh? Sí. Cuidado. Estoy hablando mal de la Escuela de Frankfurt, pero con un pensador brillante, reivindicado inclusive por los más lúcidos del nacionalismo, entre ellos Luis María Bandieri, ¿no? Muchos de los cuales, popular. Yo les hablo como José Antonio, mira vos, ¿no? Algunos de los cuales equivocados se agregarán a nuestras filas. Hay una frase de un falangista español llamado Ramiro Reyes Ramos, que la tengo presente porque todos tomamos, yo tomo a Ramiro Reyes Ramos. Me dice, solamente los ricos se pueden dar el lujo de no tener patria. Esa frase para mí es una frase definitoria, una idea fuerza. Solamente los ricos se pueden dar el lujo de no tener patria. O estás invirtiendo Guillermo, como la tienen afuera. Estás invirtiendo la frase aquella de Sarmiento que la patria es donde estoy bien.
No, esa no era de Sí, Sarmiento, era Patria- de Echeverría. Pero la retoma Sarmiento. O la retoma dice, Sarmiento. Patria y subivene. Bueno, evidentemente, la patria de estos tipos es Cayman Island, ¿no? Hay algunos, vos sabés que en el programa, no sé, nos estamos acostumbrando a recibir mensajes, ¿no? A Hace ver, 3 está minutos muy bien. que estamos, hace 5 mensajes, la mayoría son Guillermo, Vanessa, Pedro, Emma, todos. Pero hay un Brian, tiene su apellido acá, que me pregunta si alguna vez fui franja morada. Ah, bueno. Pero, Entonces, yo, Guitia, ¿qué edad tenía yo cuando vos me conociste? 18. 18. ¿Dónde militábamos? En la JUP. En la Juventud Universal. Para que eso vino después. Eran las bases peronistas de ahí estaba usted, yo ingeniería. entré en la JUP. Usted Yo ya venía porque Usted ya estaba en las bases. son las bases peronistas de ingeniería. Y yo eso tenía 18 años, 17. Y conté que empecé a los 14 en una manifestación de Foetras yendo a cuidar a mi hermana. Sí. En un acto relámpago, y en el año 69 conté la anécdota. No. Lo que quizás este compañero confundió es que en ingeniería, después el presidente del centro de estudiantes era Miguel Ponce, que era Sí, de lo franja conocemos, morada. sí. Sí, lo conocemos, porque Miguel se me apareció después de 30 años para decirme, cuando tuve la confrontación en papel prensa con Suaje Pinto, Me para acuerdo. decirme que Suaje Pinto era del comando Mazorca que había asesinado a Daniel Wiener, Ujú. que era el dirigente estudiantil del PCR, que Que lo matan mataron allá la- en el 75, sí, me parece. no, bueno, antes. 74. Sí. Bueno, 74, 75. Y entonces me dice, mirá, cuando era yo presidente del centro de estudiantes, y me aparece, ¿por qué hace? Después de 30 años no volvió. Ese era radical, que era de la Juventud Radical Revolucionaria. Sí, JRR. Claro. Pero, no, Nosotros la verdad, éramos bien que, peronistas. no, la verdad que ya en el Mariano Moreno, que es mi colegio donde termino la secundaria. Válgame Dios. ¿Eh? ¿Qué colegio? Claro, ¿Qué ya hay colegio Rivadavia. es? Mariano En el Moreno. Mariano Moreno, No, mira vos. Rivadavia Sí, y un colegio con Bílimo, larga por ahí. historia, Este, ahí armamos, porque soy tan viejo que ni siquiera la UES, lo que se arma, la segunda, no UES, es la Juventud Peronista. Pero estábamos ahí, Estábamos muy Estábamos ahí. pegados. a la Después web. se arma, sí, después, pero en ese momento era todo Juventud Peronista. Era todo Juventud Peronista y armamos la Juventud Peronista en el Mariano Moreno. O sea, a los 14 años que empezamos a militar, empezamos en la Juventud Peronista y acá estamos. Y acá vamos seguimos. a estar. Vamos a O sea morir que de no, pie y no, peronistas. Brian, no. Y acá te doy testimonio a mi amiga Litia, que me conoce desde los 18 años. Para los 14 años te tendría que traer a mi hermana, porque mi vieja lamentablemente se me fue. Pero no tengo otro. De los 14 años, no, mi hermana únicamente. Pero ya desde los 18, y bueno, y eso es la facultad, franja morada. O sea, toda mi carrera universitaria en ingeniería la hice finalmente en la JUP. Empezamos las bases peronistas, después fue la JUP. Y después, obviamente, ya no vale la pena decirlo, pero bueno, siempre no hubo ni siquiera. Y lo que sí, también puede ser que haya dicho esto, yo fui el único presidente de Centro de Estudiantes Peronistas durante 6 meses, después que ganó Alfonsín. Alfonsín gana la presidencia, asume, y yo soy el único, porque era el furor de los radicales. Gano mi Centro de Estudiantes a los 15 días, claro, a los 15 días que gana Alfonsín presidente, yo presidente de mi Centro de Estudiantes, y durante 6 meses fui el único peronista. Después empezamos y después volvemos, como siempre pasa con el peronismo. Bueno, aclarado esto, decime una cosa, Alberto, el nombre del brigadier general, ¿te parece que es un nombre que sintetiza? ¿Cómo estás viendo? Porque es cierto que, viste, los nombres tienen que tener una presencia central en la construcción de lo que uno piensa. Es lo simbólico. Y para dónde Es lo orienta. simbólico. Lo simbólico. Pero hay perdóname, esto es lo que nos llama la atención y demuestra justamente que la patria está en peligro, que ya se largó la brigadier general por su cuenta en Entre Ríos, y en Entre Ríos, poner el retrato de Rosa junto a San Martín, la brigadier general en la tierra de Urquiza, que nosotros no le dijimos nada, yo le dije, muchachos, están locos, una agrupación que se llama Los Hijos de Fierro, ya es un logro, por la brigadier general puede ser también Estanislao López,
Es decir, cuando enfocamos al brigadier general Juan Manuel de Rosas, es la imagen de la soberanía. A mí también me duele la muerte de Camila O'Gorman y ciertas cosas. Es más, te diría que es muy probable en esa época yo hubiera estado en el Salón Literario o en la Nueva Troya. Y vos en París directamente, Alberto. No, déjame a mí, déjame ubicarme a mí ahí, no, de ninguna manera. Mira, qué sé yo creo que hay un puntos a favor y puntos en contra. Es decir, por un lado se lo puede acusar de porteñismo el hecho de darle la denominación de brigadier general. Por el otro lado, creo que no hubo otro defensor de la soberanía antes del general Perón equivalente a la figura de Rosas, claramente. Y Rosas, además, confronta claramente con el bloqueo francés en los 30, con el anglo-francés siguiente. Es reconocido por San Martín con el hecho de que, bueno, que la guerra del Paraná había sido la segunda independencia de la Argentina. Genera un proyecto de protección económica, fomenta las economías regionales, garantiza el comercio interior. Yo creo que evidentemente hay muchos elementos que son muy importantes, consolida el papel del Estado. Me parece que hay elementos que son determinantes. Y cuando uno se pone a analizar, ayer me tuve que escapar, estábamos con Guillermo, porque me querían hacer un reportaje sobre la epidemia de fiebre amarilla en los años 70. Y empezamos a ver cómo funcionaba la economía. Y la economía funcionaba muy parecido a como funciona hoy en día, ¿no? Es decir, no había protección para el trabajo, había una especie de bicicleta financiera con las hipotecas que se hacían sobre las tierras para luego jugar en las burbujas financieras internacionales. Se devaluaba la moneda para tener que pagar salarios en pesos y tener utilidades en divisa extranjera. Es decir, había una situación muy parecida. Y esto es lo que se dio después de la caída de Rosas. Y lo importante siempre es tener en cuenta que los movimientos nacionales históricamente siempre han sido desplazados por la fractura interna, ¿no? Y por la tradición interna, y lo vemos con el caso de Urquiza, que está bastante desprestigiado en Entre Ríos Urquiza en estos días. Sí. Por suerte, creo que los entrerrianos han tomado distancia y empezaron a revalorar otras figuras. Es curioso. Y por el otro lado, bueno, la figura de Lonardi. ¿Sabes por qué te cuento? La de Lonardi. Hice un acto el lunes en Rosario, ¿no? La verdad que impresionante. Sí, muy lindo. Sí, la cantidad. Sí, muy interesante. Muchísima participación. Sí, muchísima participación. Pero entonces anuncié también, porque dejamos instalada también la Brigadier General, aparte de la agrupación nuestra. No, está perfecto. Pero entonces cuando yo dije en el acto la Brigadier General, me cantaron López. Y entonces dije, mirá, bueno, entonces, claro. Y entonces dije, bueno, miren, muchachos, la verdad que hay un espíritu, le tuvimos que poner un nombre, y es verdad lo que vos decís, que es casi, no es porteño, pero bueno, es de Buenos Aires. Pero es cierto que también vamos a tener que hacer un esfuerzo para incorporar, por eso la pregunta, para incorporar a los otros nuestros, digamos, ¿no? Y por eso que ustedes, como historiadores de la causa, tienen mucho para opinar. Nosotros los economistas un rato, y bueno, obviamente hoy la situación económica está, y entonces tenemos para hablar. Pero ustedes en la reconstrucción de nuestra identidad, porque la patria está en peligro y tiene que ver mucho con eso, cómo desde la Brigadier General vamos a ir haciendo esfuerzos para ir incorporando. Porque, por ejemplo, cuando hice esto en la Patagonia, en Neuquén, en Bariloche, en Puerto Madryn, no pasó nada. O sea, nadie dijo, no, claro, pero claro, era un territorio. Pero cuando vas para el otro lado... Un territorio nacional, claro, vas a los ranchos históricos. Claro, cuando vas... Los economistas tienen que levantar a Mariano Fragueiro, por ejemplo. Bueno, ¡Epa! ¡Qué palabras, Claro, ese era el ministro de lo que sería el ministro de Economía. Exacto. Yo creo que hay que hacer una cosa que es fundamental y ponerlo así, como es tan importante el tema de garantizar la comida y el abastecimiento. Yo te iba a hacer un comentario de eso. ¿Sabes dónde vi la crisis? Tengo una serie de comerciantes, yo siempre compraba en el barrio, además algunas compras hacía en supermercado. Y el comerciante de barrio iba y era 25 y te cobraba 22. Ahora te dice, ahora te tengo que cobrar 25. Ni siquiera ese hecho de agarrar y tener la gentileza de una pequeña diferencia con el cliente. La vida. Yo creo que tenemos que retomar, pero en serio, el concepto de batalla cultural, ya que vos señalabas a Gramsci, sí. Pero no simplemente como una enunciación de barricada, sino en términos concretos, en términos de la recuperación de nuestro pasado. Y sobre todo creo que tenemos que aprender una cosa, que es el hecho de que, vos fíjate que en la Argentina siempre los proyectos de futuro se hacen justificándolos en proyectos pasados.
Y creo que nosotros tenemos que tomar las raíces del pasado, pero proyectarlas para el futuro, porque en definitiva siempre estamos justificando lo que tuvo o no tuvo éxito en lo anterior. Creo que la historia nos tiene que dar insumos fundamentales y también la doctrina del peronismo, pero tenemos que plantearnos el hecho de la actualización doctrinaria, que es algo para lo cual nadie ha tenido la autoridad moral o tal vez no se ha querido tomar el trabajo como para hacerlo. Pero creo que el tema de la actualización doctrinaria es fundamental para proyectarnos al futuro y para poder seducir a los jóvenes, que yo creo que este es el elemento fundamental, pero con un proyecto concreto y no solo con elogios. Y que justamente la historia, la batalla cultural y la tradición no sean otra cosa que la antorcha, que la misión nuestra es transmitirla a los que vienen. Sin dudas. No, yo digo, iba iba a hacer una acotación, digo, cuando hablamos de batalla cultural, de profundizar y generar este proceso de la batalla cultural, no pasa por el café literario. No, Exactamente, pero digo que tenemos que acompañar la disputa desde el punto de vista cultural, la reconstrucción de nuestra historia y el fortalecimiento de nuestra identidad junto con el laburo en el territorio. ¿Qué te parece? Mira, eso lo Digo, empezamos con la a hacer reconstrucción de la orgánica social. en la primera etapa del Instituto Dorrego. Lo que empezamos a hacer después eso naufragó, que era íbamos a las provincias y tratábamos de recuperar a los referentes caudillos locales generalmente. Y uno iba a Córdoba y no conocían a Bustos. Bueno, pasaban ese tipo de cosas que realmente, claro, los libros de texto se escribían desde Buenos Aires, los programas se redactaban desde Buenos Aires, el tema de que la historia no tenía prestigio, no tenía relevancia y se dejaba de lado, y me parece que es fundamental eso, es enseñarle a las personas a ver el mundo desde el lugar donde viven. Y desde la práctica cotidiana. Y a partir de eso, y tratar de reconstruir la solidaridad social, porque una cosa que hemos perdido lamentablemente en continuo, desde antes del 83, del 76 por lo menos, y del 55 a largo plazo, es la idea de solidaridad social. Y el peronismo sin comunidad organizada no puede articular. A eso voy. Sabes que en otro espacio que nosotros tenemos, que es el Consejo de Empresarios Nacionales, es un ámbito para que no es un ámbito gremial empresario, es un ámbito para que los empresarios, desde su especificidad como empresario, discutan el todo. Porque la gremial empresario, que tenés alto el IVA, que el impuesto bruto, que esto, que... Esto es para discutir. Esto es algo que tiene que ver con que el peronismo puso mucha atención en la dirigencia gremial sindical, pero no en la empresaria. Y hay una diferencia abismal de comprensión del fenómeno. Vos lo ves desde el gobierno. Te encontrás con los dirigentes sindicales, te encontrás con Cuadro, te encontrás con los dirigentes empresariales y tenés muchachos que saben, son expertos en la elaboración de su tema, pero cuando tienen que hablar del conjunto de la nación... Lo estratégico no lo agarran. Hablamos, digamos, generamos un ámbito de reflexión de empresarios para discutir política, para no decir, bueno, ¿a dónde voy? A la básica, vení, todos empresarios, cada uno de su tema, y reflexión. Y hace como 2 años hicimos el disparador siempre es una pequeña conferencia, un seminario, en este caso el tema de energía, y vino una compañera que chipriota, se enamoró de un argentino en las misiones de paz. Viste que mandamos las misiones de paz a Chile. Sí, que se enamoró de un milico. Y se enamoró de uno de los nuestros y se la trajo. Y acá está la piba. Hay varios que... Bueno, y entonces la piba contaba, por ejemplo, a ustedes les parece sorprendente, pero en Chipre no hay universidades. O sea, yo me formé en Inglaterra porque en mi país no hay una universidad. O hay una que tiene 500 vacantes por año y es imposible. Bueno, 500, De elite. Bueno, son los recursos que tiene. Y ella dice, miren, yo vengo de la izquierda, porque, vengo de la izquierda. Pero acá me hice peronista, seguramente el marido también es peronista. Hizo una conferencia muy interesante, pero lo que más les costó entender, y dice, sí, es lo que más me cuesta cuando yo hago mi presentación, es la idea de comunidad. Que es lo que vos estabas diciendo. O sea, ellos vienen desde la historia de pensamiento de izquierda, del Estado penetrando con su política en el conjunto. Sí, pero nosotros venimos de abajo para arriba. Sí, bueno, ese es el peronismo. Yo lo que te es estoy otra diciendo, concepción. Ella viene de donde surgió Occidente, pero obvio, a pesar de eso, ese esquema del pensamiento, empezó pidiendo que entiendan que mi cabeza... Pero es el pensamiento liberal. Bueno, pensamiento liberal. Bueno, eso cuesta. Es eurocéntrico.
individualista. Vos Esto pensás es lo que que la se idea ape- de polis no Exacto. hace referencia al Estado, sino que hace referencia a la idea de comunidad. Por eso el exilio era el castigo, dejarlo El fuera ostracismo. del ámbito De cultural. la comunidad. el ostracismo. Pero que decía Perón, Mussolini era un maestro y él pensaba que el Estado tenía que resolverlo. Decía bien, Sí. Mussolini era socialista, vos Mussolini era un maestro. Entonces pensaba que de arriba venía para abajo y nosotros, por eso cuando vuelve Perón, por Dios, y lo dice en el 74, lo que hay que hacer es reconstruir el hombre argentino. Imagínense ahora que nos han metido en la cabeza es el vale todo, el sálvese quien pueda. Yo primero y el resto. O sea, si vos no reconstruís el hombre argentino, ¿cómo reconstruís la comunidad? Y eso es lo que nos diferencia, en esto coincidimos todos los que estamos acá. Nuestra doctrina, ¿por qué es universal? ¿Por qué es cristiana? ¿Por qué es profundamente social? Y justamente por este concepto de comunidad organizada, que no es tan complejo. Pero hay muchos muchachos que no lo leen, no lo entienden, o dicen, bueno, pues es una cuestión superada, ¿no? Bueno, has venido mamando en el individualismo. Parece Claro. Bueno, esa yo es creo una que cuestión. tiene que ver esto cuando hablamos. Pero hay otra cosa que ya que se nos acaba el programa Sí. pronto, quería Dale, decir, dale. que lamentablemente el nacionalismo... Todavía 15 tenemos minutos, 15. Bueno, tranquilo. pensé que nos quedaba poco tiempo. Digo, el nacionalismo lamentablemente tiene mala prensa, pero la tiene de los tiempos de Sarmiento y la civilización o barbarie, por el cual lo civilizado era lo extranjero y la barbarie a destruir era lo nuestro. Y cierto nacionalismo no se Entonces, hizo buena prensa claro, tampoco. sí, El nacionalismo entonces- gorila del Cristo vence. Así es. Entonces, a eso iba, digo, que Ah. y después, encima, el hecho de salir abiertamente a la escena pública a reconocerse como nacionalista equivalía a la crucifixión, más o menos. Por eso yo realmente celebro, y creo que estas cosas, estas iniciativas que tuvo en este caso Guillermo, que estas iniciativas surgen en los momentos de crisis, ¿no? Que es en el momento en el cual está la oportunidad de revisar una serie de códigos, una serie de sentidos que circulan en la sociedad, y que me parece que es el momento, porque en realidad puede ser que haya nacionalismos autoritarios dentro de sus Xenófobos. distintas versiones. Los ¿no? hubo, sí, claro. Pero el hecho de querer a la patria es un elemento fundamental. Nadie bien nacido puede no ser nacionalista. Pero el Y peronismo no está es naci- nacionalista. Claro. Ahí voy, por eso excelente. mismo. Vos podés ser nacionalista y no ser peronista, pero no podés ser peronista y, Y no no ser ser nacionalista. nacionalista, porque nuestro nacionalismo es anticolonialista. Y esto me hace acordar, disculpe que traigo, no, Nietzsche decía, allí donde surge el peligro es donde surge la salvación. Y quizás en estos momentos de zozobra, la patria está en peligro, como bien lo definió Guillermo recién, pero no por el Fondo Monetario, por algo mucho más grave que acaba de ser una descripción magistral, es cuando surge justamente quizás la oportunidad, no lo estoy diciendo en un sentido oportunista, ¿no? Sino en la desesperación que, por ejemplo, nos lleva ahora con esto que intentamos hacer, que mañana lanzamos a decir, bueno, pará, ya nos dimos bastante, después si querés nos seguimos dando, pero ahora tenemos que ir juntos. Sin Esto duda. como dicen los comandos de ejército, marchemos separados, pero combatamos juntos. Que esto es lo que sucedió, lo que tuvieron que hacer muchos países en guerras para poder sobrevivir, y nosotros estamos viviendo una guerra encubierta, porque las bajas nuestras se dan por el hambre, se dan por el delito, se dan por el narcotráfico, se dan por todas las consecuencias de la instalación de un sistema económico injusto. A ver, mirá Es el necesario homenaje, que lo diga. mirá el homenaje, no se lo, es solo, solo el que nos elige la música ahora. A ver qué música nos eligió, a ver si lo echan de la radio ahora por elegir esta música, a ver. No, cómo no. ¿Qué va a poner Solo el que Jovinetza? nos elige la música ahora, a ver qué música nos 90 eligió, buques a ver. mercantes, A ver si lo echan de la radio. 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Hay una con los franceses
¿Quién los pudiera, quién los pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Extraordinaria canción. Y mañana vamos a hablar sobre que lo importante, entre otras cosas, eran los 90 buques mercantes, no los 20 de guerra. Porque en realidad, en esto hay, viste, uno piensa en realidad que los 90 mercantes acompañaban a los 20 de guerra, y la historia es al revés, visto desde un economista. Sí, venían a destruir, venían a destruir el trabajo argentino. Mañana vamos a conversar sobre eso. Ahora, en esta pregunta, y gracias Lala y gracias Espina, bueno, acá te hacen una pregunta sobre los antropólogos Blas Alberti y María Laura, pero hay una pregunta de Ariel sobre el tema. Me dice: he leído el manifiesto de la agrupación hoy y viniendo del campo popular nacionalista quiero consultar si reflejan el nacionalismo católico exclusivamente. Bueno, es muy interesante la pregunta porque en realidad conceptualmente se nos van ordenando las cosas y bueno, cuando uno hace expresiones vinculadas a la teología, desde su santidad y obviamente lo que expresa el cristianismo y lo que expresan nuestros primos mayores, bueno, estamos hablando de la cultura judeocristiana. Y fíjense ustedes que el economista jefe de la Brigadier General es Norberto Iscovich. Va a decir, bueno, eso es como lo de un amigo, mirá que ya... No, bueno, es una tontería eso. Estoy diciendo que mañana una de las presentaciones, el que va a hablar de economía, es Iscovich. Obviamente que estamos convocando desde una articulación conceptual a todos los sectores que nos encontramos en la defensa del interés nacional como interés supremo de la comunidad. La comunidad, cuando dice cuál es el interés que defiende, el interés comunitario, cuál es la comunidad mayor, es la patria. Y bien, de ahí entonces que nosotros nos vamos articulando. Pero son ustedes los que desarrollaron este concepto y me parece que ustedes también le tienen que contestar a Ariel. A ver, Alberto. Mira, yo creo que vos partiste de la hipótesis que compartimos de que la patria está en peligro. Si la patria está en peligro, de lo que se trata es de sumar y no de dividir. Me parece que lo fundamental es privilegiar aquellos elementos del nacionalismo que nos nuclean y que nos nuclean de una manera que es multicultural y que además es multiétnica. Evidentemente hay sectores que son católicos y otros que no lo son. Yo creo que lo que nos diferencia es más fácil constituirse a partir de la definición del otro. Por ejemplo, cuando se daba la vuelta de obligado y la guerra del Paraná, lo teníamos a este sujeto Sarmiento, que yo creo que ha sido lo más deplorable y lamentable que hemos tenido en la historia argentina, porque él construye en ese momento el libro Argirópolis, donde él plantea que hay que generar una unidad política y económica con el sur de Brasil, la banda oriental, el litoral argentino, con la capital en la isla Martín García, que estaba bajo el control de los franceses, diciendo que la única manera que estos territorios podían tener futuro era siendo un protectorado europeo. Antes había dicho que las Malvinas tenían que ser inglesas, la Patagonia chilenas y demás. Entonces yo creo que el problema son quienes atacan la idea de la nación autónoma e independiente, que descalifican a San Martín, por ejemplo, en aquel momento. Nosotros tenemos que hacer hincapié en los elementos que suman para la construcción de las tres banderas del peronismo, fundamentalmente. Y eso no importa que seamos judíos, que seamos islámicos, que seamos lo que seamos católicos, o que seamos agnósticos o ateos, no interesa. El punto es tener conciencia de que la comunidad organizada está por encima del interés individual. Y que claramente, como decía Hernández, que los hermanos sean unidos, ¿no? Porque si no nos devoran los de afuera. Yo con lo que quiero agradecer, acá quiero que viene la cátedra de antropólogos Blas Alberti y María Laura Méndez.
Muchísimas gracias por el recuerdo, porque fue la primera materia en la carrera de antropología, años que cursé, fue con estos magníficos. Blas Alberti es el primer antropólogo profesional que egresó en 1957 de la carrera con ese título, cuando yo había nacido. Lo recuerdo con un enorme cariño, y a María Laura Méndez también, sus trabajos, y aparte que son los únicos que, viniendo de la izquierda nacional, hablaban de peronismo. Y probablemente voy a recordar a Jorge Abelardo Ramos, claro, a quien Colorado. lo quise mucho. Adiós el coronel. Yo creo que ni un peronista escribió un libro tan peronista como el Sin de... duda. El Colorado, vos lo sí. leíste, ¿no? Y aparte, creo que era el único marxista con sentido del humor, porque te matabas de risa. Por eso lo quería tanto Jaureche. Generalmente ellos son grávidos, amargos, con esa cara, porque piensan que les da profundidad, y sobre todo porque, como son ateos, carecen de trascendencia. Y el problema nuestro no es que seamos católicos, ni el problema es que el compañero de COVID sea judío. El problema es los que son ateos porque no tienen trascendencia. Pero Después, vos entre fíjate todos nosotros, una me cosa que es muy para llamativa. A ver, Un inglés, un francés, un norteamericano tocan el himno, hablan de patria y decimos, qué grandioso, cómo aman a la patria. Pero si Lo hacemos dice un nosotros- alemán, un italiano, un Facho. argentino, y somos fascistas, reaccionarios, autoritarios y quién sabe qué más. Es ¿Cómo se ha increíble. construido culturalmente? No, como nos han Incluso- vencido en la batalla sí. cultural. Pero incluso, Pepe, Sí, como lo dijo recién Alberto, si los agnósticos o los ateos plantean en la defensa del interés nacional... Bienvenidos si son compañeros y hermanos. Muy bien, porque Porque eso es una necesitamos cuestión privada. hoy la construcción de todas las fuerzas que destruyan el hecho centrífugo que se nos está dando de Completamente la de acuerdo. desintegración nacional. Mañana a las 4:30 nos empezamos a juntar en Corrientes al 1975. no, 1945. 1945, mira, justo. Igual a 30 metros nos vamos Quedamos- encontrando. Sí, teatro La Casona. La Casona. Sí, pero vos te Este- quedó Bien el simbólico. 75 por razones políticas. No, pero y a me mí tenía- el 45 me tenía porque... que- No, me tenía que haber quedado el 45. Vos sabés que los No, nacionalistas perdimos en Berlín. No, hay un flyer que está entonces dando complicado. Bueno, pero estamos Pero no importa, están ahí, se van a ver los muchachos, aparte van a ver el choripán. ¿Cómo? En ¿Y la cómo? puerta, Pero en la cómo- puerta va a haber pero como humo. pero como En corresponde. la puerta va a haber humo. Los que no puedan llegar, algunos van a ir a tomar un café después a la esquina de Corrientes y Entre Ríos, porque también una vez por semana nos vamos a empezar a juntar en los bares. Por ahora es volver a transitar Corrientes, volver a los debates, volver a las reflexiones, volver con nuestros libros. La idea es que nos volvamos a encontrar. Obviamente después vamos a tener nuestra casa, vamos a tener nuestro local, vamos a tener nuestras historias, pero bueno, esto damos un primer... Nuestras puntapié. publicaciones, vamos a darle orgánica, vamos a determinar departamentos de difusión, de periodismo, sacar una publicación. Corrientes y Entre Ríos, no, Corrientes y Callao. Callao, Corrientes, Callao. Bueno, volver a recuperar los bares, ¿te acordás? El bar... Y hay ¿Puedo decir algunos el que no nombre? están más. Puedo decir La Paz, porque no tengo Pero trabajo. bueno, Ah. Es que Bueno, falta el Ramos. El Bar Ramos, el Claro, Suárez, falta el la Ramos, Academia. falta- Volver a recuperar Los 36 la calle billares. Corrientes, los 36 billares. Volvemos en un esquema de encuentro porque la patria está en peligro. Y ciertamente esta voz multifacética, como pasó ahora, donde nos vamos corrigiendo porque nos vamos encontrando, es necesario hacerlo. Y naturalmente van a estar los seminarios con una ponencia principal, después los debates, va a estar la síntesis de los debates, se van a publicar. Todo esto, nosotros luciéndonos orgullosos de pertenecer a las agrupaciones que pertenecemos y también a la Brigadier General como este espacio de encuentro del nacionalismo argentino. Ninguna agrupación pierde su identidad Ninguna, en absoluta. claro. Lo que se busca justamente son los puntos de acuerdo y terminar con el desacuerdo, ¿no? Y Marchar separados pero combatir juntos. Esa es la y idea. participar en el debate, porque finalmente las mejores ideas y el conocimiento verdadero es son el que nace. Es una construcción colectiva y, como dijiste, va de abajo para arriba. Sí, en el ágora. Ahí es donde estamos. Ahí es donde nos empezamos a encontrar. Y también tiene que ser un espacio
de la construcción política para la integración del Frente Nacional, donde segundamente ese Frente Nacional, que va a tener una expresión electoral y que pretendemos sacar mucho más del 50% de votos, va a contener a sectores progresistas y va a contener a los sectores nacionalistas, las alas de ese cuerpo principal que es el Movimiento Nacional Justicialista. Así lo pensó Perón, así lo estamos pensando nosotros. Lo que pasa que faltaba esa ala. Y lo que nosotros le estamos poniendo al cuerpo del Movimiento Nacional Justicialista es la otra ala. Estábamos con una sola ala y el debate parecía que era solamente desde los marcos conceptuales que se sistematizaban en carta abierta. No, muchachos, hay otro debate. Venimos a aportar a ese debate para que entre todos construyamos. Claro, cuando nosotros nos empezamos a juntar y empezamos a reflexionar, a escribir y demás, nos van a tener que aguantar, y es válido que así sea. Nadie macartea carta abierta. No. Y aparte hay muy buenos compañeros, como Horacio González es una bella persona, hay otros que no los quiero ni ver, pero en fin, pero es el debate. Ellos tampoco nos pueden ver a nosotros, pero vamos a tener que soportarnos como un matrimonio de conveniencia. Y vamos a tener que firmar hasta un contrato, inclusive. Esto es tuyo, esto es mío, si nos separamos, pero primero nos tenemos que casar. Y casar es ganar. No te aflija que el contrato igual lo va a redactar, como siempre, el Movimiento Nacional Justicialista. Ahí está, que es el pueblo. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, compañeros. Gracias, y los que Gastón. tengan ganas, aunque sea para ver que ese espécimen nos van a ver, no, claro, ¿viste? Los esperamos. Nos vemos mañana a las 16:30 en 1945 de Corrientes y después tomando un café en Corrientes y Callao. Un abrazo y nos vemos en la hora de Moreno, nos escuchamos el viernes que viene. Gracias, Gritia, y espero que el viernes que viene tus cosas estén solucionadas y estés acá con nosotros. Espero. Muchas gracias. Buen viaje, querida amiga. Gracias, bueno, amigo. chicos, nos vemos mañana. Gracias a todos. Nos vemos, Hasta el viernes. Está mal Pedro. ¿Cómo?